Voy a estar utilizando esta marca. Es un hilo 100% algodón, grosor número 4, recomendable para tejer con ganchillo de 5.5 milímetros. Yo utilicé 50 gramos, pero la cantidad va a depender del grosor del material que ustedes estén utilizando. Pueden utilizar el grosor que ustedes deseen porque durante el tutorial les voy dando las medidas para que puedan trabajar en un material diferente. Voy a estar tejiendo con un ganchillo de 3.5 milímetros. Van a necesitar tijeras, aguja lanera y si están trabajando en otro material, pues una cinta métrica para las medidas. Estos son todos los materiales y debajo de este video les voy a dejar los nombres de estos dos colores. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a subir 3 cadenas. Ahora dentro de este anillo mágico vamos a hacer 17 puntos altos. Contando esas 3 primeras cadenas como un punto alto, vamos a tener un total de 18 puntos altos. Después de hacer los puntos altos, vamos a cerrar el anillo mágico y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Ahora, todas las vueltas siempre van a iniciar con 3 cadenas que van a contar como el primer punto alto. Para esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es una secuencia de un punto alto, una cadena al aire. Entonces, estas 3 cadenas ya cuentan como el primer punto alto. Ahora voy a hacer una cuarta cadena que va a contar como la cadena al aire. Ahora, en el siguiente punto, aquí, vamos a hacer un punto alto. Una cadena al aire, en el siguiente punto, un punto alto, una cadena al aire. Esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta vuelta. Un punto alto, una cadena al aire, en el siguiente punto, un punto alto. Voy a seguir repitiendo esto por toda la vuelta y al finalizar les muestro. Terminé ya de hacer los puntos altos, hice el último punto alto, voy a hacer una cadena al aire y aquí vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Así. Ahora, con esta tercera vuelta que les voy a explicar, es como van a seguir trabajando las demás vueltas. Todas las vueltas van a subir 3 cadenas para iniciar. En esta vuelta anterior hice una cadena al aire, entonces en esta tercera van a ser 2 cadenas al aire. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto y ahora las 2 cadenas al aire. Un punto alto en ese punto alto. 2 cadenas al aire, punto alto en el siguiente punto alto, 2 cadenas al aire y así vamos a seguir trabajando. Esta tercera vuelta, un punto alto encima de cada punto alto dividido por 2 cadenas al aire. Al finalizar hacen 2 cadenas al aire y cierran con punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Después van a comenzar la cuarta vuelta donde van a trabajar con 3 cadenas al aire. Repiten lo mismo, la única diferencia es que van a hacer 3 cadenas al aire.
la siguiente 4 cadenas al aire, la siguiente 5 cadenas al aire y la siguiente 6 cadenas al aire. Recuerden que al inicio de cada vuelta hacen 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto y luego entonces hacen la cantidad de cadenas al aire dependiendo la vuelta en la que estén trabajando. En esta fue una cadena al aire, en la siguiente 2 cadenas al aire, 3, 4, 5 y 6 cadenas al aire. Entonces vamos a terminar de hacer esas vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé ya de hacer la vuelta en donde hacemos las 6 cadenas al aire. Entonces, si están trabajando en un material diferente, esta es la medida que deben alcanzar para un tamaño adulto, que es de 19 centímetros. Entonces, si hasta aquí no tienen la medida, les hace falta más vueltas de aumentos, lo que van a hacer es hacer la siguiente vuelta con 7 cadenas al aire, la siguiente con 8 cadenas al aire y así hasta alcanzar los 19 centímetros o la medida que ustedes deseen. Y ahora, como ya yo no quiero seguir agrandando esta parte, lo que voy a hacer es hacer vueltas iguales, como esta última que acabamos de hacer, con 6 cadenas al aire. Voy a volver a subir las 3 cadenas iniciales que cuentan como el primer punto alto. Voy a hacer 6 cadenas al aire y el punto alto encima del punto alto. Y así voy a seguir trabajando. O sea, que esa última vuelta que hicimos la vamos a repetir 5 veces más. Y en total, contando estas 7 vueltas, vamos a tener 12 vueltas. Si ustedes hicieron más vueltas con aumento, o sea, si trabajaron, por ejemplo, la última vuelta de aumento fue de 8 cadenas al aire, entonces esa es la vuelta que van a repetir hasta alcanzar la medida deseada de la altura que quieren. Pero ya eso lo voy a explicar cuando termine yo de hacer las 5 vueltas que voy a hacer ahora. Entonces voy a seguir haciendo esas 5 vueltas y cuando termine les muestro. Terminé ya de hacer esas 5 vueltas, entonces ahora la voy a poner así para medírsela y darle la medida de la altura, que es de aproximadamente 15 centímetros. Si ustedes no han alcanzado esa medida, después de hacer 5 vueltas iguales como la última que hicieron de aumento, entonces siguen trabajando más vueltas hasta alcanzar esa medida o la medida que ustedes deseen. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de puntos bajos. La primera la vamos a hacer haciendo una cadena. En ese mismo punto, ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Ahora, dentro de este espacio vamos a hacer 6 puntos bajos o la cantidad de cadenas que ustedes tengan ahí. Después de hacer esos 6 puntos bajos, ahí dentro, en el punto alto, un punto bajo. Y vuelven a repetir 6 puntos bajos dentro de este siguiente espacio. Y van a seguir repitiendo esto por toda la vuelta y al finalizar van a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Voy a terminar esta primera vuelta de puntos bajos y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé la primera vuelta de puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de puntos bajos. O sea, vamos a hacer 2 vueltas iguales. Subimos una cadena en ese mismo punto, ahí en ese primer punto, hacemos el primer punto bajo y vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada punto bajo. Al finalizar, cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo y hacemos la siguiente. En total, contando estas 2 que ya hice, vamos a hacer 3. Voy a terminarlas y seguimos. Terminé ya de hacer las 3 vueltas de los puntos bajos, así es como nos queda. No vayan a cortar esa hebra todavía. Miren, aquí
ya ustedes vieron al inicio lo que yo le hice de diseño abajo. Si ustedes quieren hacer otra cosa, pues ya eso está a decisión de ustedes. Y como esta parte de las 3 cadenas iniciales donde cerrábamos cada vuelta no se nota, parece otro punto alto como esas líneas que vemos así. Entonces yo lo que voy a hacer es que sin cortar la hebra voy a empezar a hacer el cordón con las florecitas aquí mismo. La medida del largo la deciden ustedes. Ahora yo lo que hice fue que hice 15 cadenas. Ahora voy a hacer 3 cadenas más. Esas 3 que acabo de hacer la voy a saltar y en la cuarta, que es la número 15 de las primeras que hicimos, voy a hacer un punto alto. Así. Ahora voy a hacer 3 cadenas y ahí mismo en ese espacio que es donde vamos a seguir trabajando, en esa misma cadena, un punto deslizado. Vuelvo a subir 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto deslizado, llevo 2 pétalos, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas y punto deslizado. Y así me quedan los 3 pétalos que van a llevar estas florecitas. Entonces miren, ahora para seguir por la parte de atrás de estos pétalos voy a insertar el ganchillo y voy a traer esta hebra así. Y aquí entonces vamos a volver a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Salto esas 3. En la cuarta voy a repetir lo mismo. Punto alto, 3 cadenas, punto deslizado. Hago eso 2 veces más para tener los 3 pétalos. Y vuelvo a repetir lo mismo, las 15 cadenas. Y así voy a seguir hasta hacer un total de 5 flores. O sea, 5 florecitas igual que esta. Contando estas 2 me faltarían 3 más. Voy a hacer esas 3 y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer las 5 flores. Miren, así se ven. Si quieren seguir haciéndole más, el tamaño que ustedes decidan. Para finalizar, simplemente aquí debajo vamos a hacer una cadena. Yo voy a cortar la hebra. La voy a asegurar y la voy a cortar un poquito más. Ya ahí ustedes deciden si la quieren esconder ahí en el mismo tejido, como quieran. Miren, de igual forma, eso casi no se ve. Entonces, yo, como ustedes vieron al principio, le puse 2 en un mismo lado. O sea, 2 aquí y 2 aquí. Pero ustedes también la pueden hacer dejando una por el medio y hacerle varias en la parte de atrás para que le caigan muchas. A mí realmente me gustó más la forma en que yo hice la otra, así que esa es la que le voy a explicar porque es lo mismo. O sea, esto pueden seguir haciéndoselo dejando una por el medio, así. Entonces le voy a explicar cómo hacer la otra aquí mismo, por si quieren hacerlo tal cual yo lo hice. Y ya entonces, cuando termine de hacer esta, le voy a explicar más o menos cuánto dejan en la parte de adelante y hacen lo mismo que hicimos aquí en este lado. Para hacer la otra, voy a insertar el ganchillo aquí mismo, donde nacieron esas cadenas. Y aquí voy a hacer 7 cadenas. Porque lo que voy a hacer es que estas flores las voy a hacer intercaladas para que no queden en la misma medida.
Entonces aquí hice 7 cadenas, vamos a contar 3, 1, 2 y 3. En la cuarta vamos a hacer la flor. Tal cual hicimos en la otra. Ahí tenemos el primer pétalo. Traemos el hilo así hacia atrás. Y entonces aquí vamos a contar 16. Vamos a hacer 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y 3 más, que son las que vamos a saltar. Y entonces ahí vamos a hacer la flor. Entonces, después que terminen de hacer esta florecita, van a hacer lo mismo otra vez, pero contando 16. 16 y 3 más. Para que así, miren, van a quedar, miren cómo van a quedar. Esta de este lado va a quedar en el medio. Y entonces van a seguir trabajando así hasta hacer un total de 5 flores, contando ya estas dos. Un total de 5, igual como hicimos aquí. Así que voy a terminar de hacer este lado y seguimos. Terminé de hacer ya las flores. Al final hice lo mismo, corté la hebra igual que hice en la primera. Entonces así es como se ve. Una queda más larga que la otra porque recuerden que en la primera hicimos de a 15 cadenas y en la segunda hicimos de a 16. Y bueno, antes de hacer la primera florecita hicimos 7. Entonces, aquí ya ustedes se la pueden poner para que miren cuántos puntos altos quieren dejar en el medio para poner la otra de este lado. Yo dejé un total de 6 en el medio. Aquí es donde tengo estas, entonces contando el siguiente punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente, que sería el número 7, entonces ahí es donde van a unir otra vez la lana aquí. Miren, así sería ahí. Y entonces lo unen y hacen estas dos iguales de este lado. Entonces yo voy a hacerla y ya se lo muestro terminada en este color. Y así es como nos queda. Espero que este tutorial les haya gustado y que les sea útil. Gracias por ver.